doctora Sandra. Doctor Fernando, yo creo que ya está, ya lo vi conectado ahí. Doctor, anda por ahí. Odín, ¿le podemos dar, por favor, al doctor Fernando Pérez acceso como panelista, por favor? Hola, buenas noches, perdón. No, Hola, hace rato hola, la doctor. tenía, pero no tenía el micrófono ni el video, pero ya está listo. Ok, excelente. ¿Cómo está, doctor? Oiga, una disculpa por agarrarlo tan en carrera, ¿eh? Ya sé que está con lo del Congreso del Centro Mexicano de Estrabismo, pero bueno, se juntó todo. Estaba haciendo mis trabajos de mañana que todavía no acabo. Ay, de veras, ya es mañana. Ya empieza mañana. Ay, doctor, pero usted pues ni tiene que preparar nada, de viva voz y ¿Cómo no? experiencia, ¿no? ¿Cómo no? Ay, sí, seguro. No, claro que hay que prepararlo. Bueno, sí, Pero o sea, bueno, pero ya casi está listo. lo traemos desvelado, apurado toda la semana. No, hoy estuvo tranquilo. Hoy me dediqué nada más a hacer mis trabajos y a esperar la plática de hoy. Ay, qué bueno, doctor. Vamos a dar ahorita nada más unos minutitos en lo que se conectan más participantes. Oye, Es- ¿cuánto tiempo me dijiste que es? lo que usted guste, doctor. 30 ¿4 horas? minutos. 30 minutos de base porque el doctor Lizarra va a presentar también unos videos. Ok. Este, sobre todo, pues yo creo que es más que nada, eh, pues ustedes que tienen tanta experiencia como cirujanos de catarata, que nos puedan dar unos buenos tips para los que somos más jóvenes en esta área y pues tratar de evitar complicaciones, los manejos postquirúrgicos, pues un paciente con catarata congénita es paciente para toda la vida, ¿no? Prácticamente. Ok. Entonces, pues todo el seguimiento que le tenemos que dar y pues tratar de que todo quede perfecto desde el principio. Sí, ya no hablé con Alfredo, pero bueno, yo voy a hacer una presentación con algunos videos, unos clips, y tengo un caso clínico ahí nada más de ejemplo al final. Ajá. Yo espero tardarme 20, 25 minutos y ya me imagino que va a presentar más videos que otra cosa y ya pues, lo complementamos entonces. Sí, 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 de hecho, hablé hace ratito con él y sí me comentó que principalmente lo va a presentar videos. Entonces, pues está perfecto. Realmente es una sesión más amena y pues todo lo que podamos ver en estando ahí en el quirófano, pues es más práctico, es mucho mejor. Pero, pues bueno, vamos a ver. A ver cuántos los juntamos, porque... es que tienes aparte los asistentes en otro lado, ¿verdad? Porque aquí veo 6 gentes. Pues aquí es lo mismo que yo veo conectado, doctor. Bueno. 6 personas, Les, incluyéndonos. Si es les que dije a mis aparecen residentes que panelistas y están en curso de espectadores. córnea, a ver si se conectan al rato. Sí, y vi que acabo de ver que había alguna otra sesión como de neuroftalmo o algo así. Es que están las También sesiones está lo de 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 la neuroftalmología Sociedad ahorita. Mexicana de Neuro ahorita. Y está el curso de Ahora la sí, sociedad. Ajá, de neuro. sí, no, y también del colegio de aquí de oftalmólogos de Jalisco también tienen una hoy de glaucoma, entonces pues así que por todos lados. Pero bueno, doctor, obviamente no quiero De disponer más glaucoma. del tiempo que usted nos está regalando, entonces si quiere empezar, pues adelante, nada más quisiera pedirle a la doctora No, Sara no, Paula no, que nos yo me lea espero cuando tú me digas. Sí, yo creo que nada más que Sara que nos lea primero el acto de la sesión pasada que tuvimos en conjunto con el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco. Sara, si nos haces favor. Ok. Ay, buenas noches. Permíteme un segundo. Ay, ahí va. Siendo las 20:30 horas del jueves 3 de junio del 2021, se da por iniciada la cuarta sesión del año de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, en conjunto con el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, que se lleva a cabo de manera virtual. Se da la bienvenida por parte del presidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, el doctor Axel Orozco, quien presenta a los coordinadores de esta sesión, el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas y la doctora Sandra Elizabeth Partida Calderón. Esta noche contamos con ponentes de calidad internacional, la doctora María Enriqueta Hoffman Blancas, al doctor Luis Javier Cárdenas Lamas y al doctor José Antonio Pasca Zapata. Se trató el tema de manejo integral para el glaucoma en población pediátrica. Nos recordaron que el glaucoma es considerado como una de las principales causas de ceguera en los niños
tanto en nuestro país como a nivel mundial. Se habló de que los pacientes deben ser sometidos a exploración bajo anestesia en el quirófano como primera intervención para medir la presión intraocular y evaluar el segmento anterior y la retina. La mayoría de los pacientes requieren de al menos de una intervención quirúrgica para el control del glaucoma, y el procedimiento que se realizó con más frecuencia fue la trabeculotomía, repasando también las múltiples técnicas disponibles. Recalcaron que aunque el principal manejo en estos pacientes es quirúrgico, los medicamentos también tienen un papel importante en el tratamiento de los pacientes antes y después de la cirugía. Y finalmente, que el seguimiento de los pacientes con glaucoma es crucial para evitar la progresión de la enfermedad. Los miembros de la mesa directiva agradecen a nuestros ponentes por su valiosa participación y a los invitados por su asistencia, finalizando la cuarta sesión en conjunto del año 2021. Muy bien, pues yo creo que se aprueba el acta. Las personas que están conectadas, por favor, que son miembros de nuestra Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, si por favor pueden aprobar en el chat lo del acta. Bueno, ya somos un poquito más de participantes. Entonces, por otro lado, agradecerles a los que están ahorita en la campaña de la difusión de prevención en problemas de oftalmología pediátrica, también va muy bien. Ya tenemos varios videos que están siendo editados gracias al señor Odín y todo su equipo. Entonces, de la misma manera, esta plática va a quedar grabada para posteriormente tenerla ahí documentada en la página, que pues, se pueda seguir viendo, y si les sirve a alguno de los otros oftalmólogos, pues para que nos ayuden con este tema tan importante que es la catarata pediátrica, que pues como ya comentamos es una de las causas principales de problemas neonatales que sí pueden poner en peligro el desarrollo visual y que puede tener una serie de complicaciones que es necesario pues tener ya como predeterminados, saber estar preparados durante la cirugía y posterior a la misma, tal vez saber qué esperar. Entonces, como quiero dar la bienvenida oficial ya al doctor Fernando Pérez, él es oftalmólogo pediatra, actualmente es médico adscrito en el Instituto Mexicano de Oftalmología de Querétaro, y pues él tiene una amplia trayectoria en todo lo que es, pues todos los temas de oftalmología pediátrica, ¿no? En lo personal me han gustado mucho todas las pláticas que he visto de él en los congresos, donde ha demostrado su amplia experiencia en este tema. Asimismo está con nosotros el doctor Alfredo Lizárraga, que es egresado del Centro Médico Nacional de Occidente y que también tiene pues muchísima experiencia, tiene experiencia en cataratas traumáticas, en todo tipo de casos complicados y no complicados, pero que también siempre en los congresos nos ha aportado numerosas perlas de cómo hay que tratar a este tipo de pacientes y pues novedades en técnicas y todas las variantes que puede tener la misma. Entonces, pues les doy la bienvenida. Doctor Fernando, por favor, si puede iniciar su presentación, y las preguntas y los comentarios, pues vamos a hacer una pequeña mesa redonda al final, ¿sí? Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahorita me dicen a ver si se ve. Todo bien. Ok, listo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí con ustedes y poderles hablar un poquito acerca de las complicaciones en cirugía de catarata congénita, cómo tratar de prevenirlas, identificarlas y pues ahora sí que el que no opera es el que no tiene complicaciones, y esto pues a todos nos va a pasar en algún momento seguramente, así que es mejor estar preparados para que cuando suceda sepamos qué hacer y saber sacar adelante a nuestro paciente. Entonces, bueno, Sandra, muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a empezar con esta pequeña revisión que les hice de las complicaciones en cirugía de catarata congénita. Si me quieren interrumpir con toda confianza, y si no, pues al último podemos platicar cualquier duda. Bueno, yo siempre empiezo cuando hablo de catarata congénita, empiezo con esta diapositiva que a mí me gusta mucho, porque algo que hay que marcar, la diferencia en cuanto a la catarata pediátrica, es que es totalmente diferente a la catarata del adulto. El sistema visual pediátrico tiene varias características que hacen que sea un reto el paciente con catarata en edad pediátrica. En general, podemos decir que antes de los 4 años de edad
que es donde tenemos los cambios más importantes, vamos a tener 3 aspectos que hay que tomar en cuenta muy importantemente. Primero, el aspecto neurológico es el de neuroplasticidad. Estos pacientes son muy susceptibles a generar ambliopías profundas por deprivación cuando hay alguna opacificación en el eje visual. Entonces, los diagnósticos tardíos en el momento de una catarata congénita pues nos van a dar un mal pronóstico, aunque tengamos una cirugía adecuada, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico sabemos que los niños son hiperreactores y generan reacciones inflamatorias muy severas, aún en casos donde la técnica quirúrgica ha sido muy depurada. Entonces siempre tenemos que estar muy pendientes de estas reacciones inflamatorias que a veces pueden ser un poco tardías y poderlas controlar en el momento, ya que si no, esto también nos va a generar una serie de complicaciones relacionadas a este proceso inflamatorio mayor. Y el otro reto es que desde el punto de vista refractivo, estos ojos en edades muy pequeñas, sobre todo entre los 0 y los 2 años de edad, tienen cambios muy importantes en un periodo corto de tiempo. Hay cambios importantes en el poder de la córnea, en el eje anteroposterior y en el poder del cristalino. Entonces, todos estos cambios nos hacen que sea más difícil poder tener un resultado adecuado y evitar entonces la ambliopía, que es contra lo que luchamos en estos niños con catarata congénita. Entonces, las técnicas quirúrgicas, que están muy relacionadas acerca de cuáles son los tipos de complicaciones que podemos tener, yo digo que hay dos escuelas o dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista del cirujano que está entrenado en el segmento anterior, que tiene un enfoque más hacia hacer todo el abordaje a través de la córnea, hacia la parte anterior, hacer toda la cirugía a través de vía anterior, incluido la colocación de lente intraocular, el manejo de la cápsula posterior y del vitrio, ¿no? Y el enfoque del cirujano oftalmopediatra, como yo, que nos vamos un poco más hacia la vía posterior, y ya se los voy a presentar, y es el enfoque de manejar sobre todo lo que es la cápsula posterior y el vitrio a través de un abordaje distinto, que es un abordaje a través de vía pars plana, lo cual en mis manos siento que da un poco mejor de resultado en cuanto a tratar de evitar la complicación más frecuente, que sigue siendo la pacificación del eje visual, sobre todo en este rango de edad de pacientes que operamos antes de los 4 o 5 años de edad. Y ya en niños más grandes, pues la técnica quirúrgica que escojamos y la vía que escojamos realmente vamos a tener buenos resultados. Los casos reto y donde podemos tener las complicaciones más importantes son en estos niños pequeños, ¿no? Son sobre todo aquellos abajo de los 4 años de edad, donde hay todavía controversia en muchas cosas del abordaje de la catarata. Entonces, los principales factores que pueden modificar nuestra técnica quirúrgica y sobre todo entonces la presencia de complicaciones va a ser pues la edad del paciente, como ya dijimos, si vamos a poner o no un lente intraocular, el tamaño de la bolsa del cristalino, que muchas veces no está en relación con el tamaño del globo ocular o del segmento anterior, pacientes con segmentos anteriores y córneas de un tamaño normal, pero con cristalinos reabsorbidos que nos generan bolsas del cristalino muy pequeñas que dificultan la colocación de un lente intraocular o a veces lo hacen totalmente imposible. Obviamente, bueno, ya el tamaño del segmento anterior. Si la catarata es uniobilateral, también va a generar o va a modificar nuestra técnica quirúrgica, teniendo en cuenta que las cataratas unilaterales, pues tenemos una mayor presión para poder colocar un lente intraocular y poder facilitar la rehabilitación de estos pacientes que si dejamos áfaco a un paciente a una edad muy temprana, ¿no? Y algo muy importante que a veces no se menciona mucho es el apego de los padres a la rehabilitación. Esto es pues cardinal en un buen resultado a largo plazo, como vamos a ver en el caso que les voy a presentar al último. Podemos hacer una cirugía perfecta, pero si no rehabilitamos, ese caso va a estar perdido. Entonces, de las complicaciones vamos a empezar primero con las transoperatorias. Y una de las que vemos con relativa frecuencia que puede dificultar la técnica quirúrgica es el edema de córnea que se genera por la exposición. Está dada sobre todo cuando se está haciendo la inducción de la anestesia en estos niños. Es muy común que el bebé o el niño pequeño pase y el anestesiólogo lo canalice en ese momento, que a todos nos ha tocado que a veces sufren para canalizar a estos niños pequeños. Y todo este tiempo el paciente está con los ojos semiabiertos y la córnea está expuesta y se desepiteliza, y al momento que llegamos nosotros a asomarnos por el microscopio tenemos una córnea en malas condiciones que nos dificulta la cirugía. Entonces hay que poner mucha atención a tener el ojo lubricado para evitar que esto no suceda, ¿no?
El desgarro de la cápsula anterior, que vamos a ver más adelante, es de los que podemos ver con mayor frecuencia dadas las características de la cápsula en estos pacientes, que tiende a ser muy elástica y muy tendiente hacia el desgarro. Ahorita vamos a ver en el video que va a empezar a correr aquí. Vamos a ver cómo hacemos el abordaje. Me voy a ir un poquito más lento en este video para que vayan viendo los pasos que normalmente hago yo en este tipo de cirugía. Es una catarata sonular en un paciente de aproximadamente 6 meses, donde hacemos un abordaje por córnea clara. Yo normalmente en más del 90% de mis cirugías de catarata congénita hago córnea clara, ya no hago túnel escleral, no lo considero necesario. Y siempre usamos azul de trípano para poder controlar de una mejor manera la capsulotomía anterior. Es importante entonces hacer una incisión. Yo siempre la hago muy parecido a lo que hago en el adulto, que es primero abrir la cápsula con un quistítomo y después con pinza de utrata ir tomando la cápsula con varias tomas cortas y siempre llevando el vector de fuerza hacia el centro de la pupila para evitar que esta capsulorhexis vaya a ser demasiado grande o que se vaya a correr hacia la parte periférica. Entonces, las veces que sea necesario hay que ir tomando la cápsula en corto y siempre llevar el vector de fuerza hacia el centro. Si nosotros jalamos con el vector de fuerza en el mismo sentido del desgarro, vamos a terminar con una capsulorhexis muy grande o vamos a generar un desgarro hacia la periferia y esto va a complicar mucho la posibilidad de poner un lente intraocular. Entonces, siempre hay que tratar de hacer las tomas necesarias para que logremos tener una capsulorhexis íntegra, ¿no? Otra de las complicaciones que vemos con bastante frecuencia, e inclusive a pesar de tener incisiones muy pequeñas, es que el iris es muy tendiente a estar prolapsándose a través de la herida. Entonces hay que tener cuidado con esto porque al final de cuentas esto puede generar una sinequia porque el iris tiende a regresar hacia el sitio de la incisión. Y bueno, la ruptura de la cápsula posterior, que es muy rara, pero sí se llega a presentar, sobre todo con aquellos casos donde hay alteraciones de la cápsula, como son los lenticonos o los lentiglobos posteriores, donde esta está muy delgada o a veces inexistente, y podemos entonces generar una ruptura que también nos dificulte la colocación de un lente si ese es nuestro plan. Perdón. Ok, entonces, cuando tenemos un desgarro de la cápsula anterior, lo que va a pasar es que no vamos a poder garantizar un lente dentro de la bolsa. Entonces, este lente va a tener mayores probabilidades de generar un mayor grado de inflamación al estar las ápticas en contacto con el tejido uveal y de luxarse o subluxarse, como es el caso del video que están viendo ustedes ahorita, donde tenemos un lente que se implantó en este paciente, un lente de una sola pieza de polimetilmetacrilato, que no son los lentes ideales para estos niños, y este lente, al no estar dentro de la bolsa, se movió y se luxó. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es colocar el lente en su lugar, sacándolo de la posición donde está subluxado. Como no es una luxación completa, podemos acomodarlo de nuevo con una serie de maniobras gentiles y volver a darle su lugar adecuado. Algunas veces con esto es suficiente para poder resolver el problema, pero esto nos resalta la importancia de que si vamos a poner un lente intraocular, tener una capsulorhexis adecuada y una bolsa íntegra, pues nos va a garantizar que ese lente no se mueva a través del tiempo, porque estos pacientes van a tener el lente durante muchos años y sabemos que con el paso del tiempo el lente puede llegar a tener cambios en su posición. Bueno, aquí se está acomodando el lente, se van a girar las ápticas hasta que logremos el centrado adecuado. Es una de las complicaciones que llegamos a ver, sobre todo a un plazo mucho mayor en este tipo de pacientes que no se puso lente en la bolsa. El abordaje, entonces, a través de la pars plana, que es el que hacemos nosotros, debe de tener ciertas consideraciones para evitar también complicaciones relacionadas a este tipo de abordaje, que tampoco no está exento de ellas. Hay que conocer muy bien cuál es la anatomía del limbo. Hay que saber que la pars plana va a variar en cuanto a su localización dependiendo de la edad del paciente. En niños muy chiquitos va a estar entre 1.5 milímetros y conforme va creciendo el paciente, pues la pars plana se va desplazando hacia la parte posterior hasta los 3 milímetros. Entonces, dependiendo de la edad, debemos de conocer cuál es la distancia en la que vamos a colocar los trócares, ya que si los ponemos
En una situación distinta podemos generar una hemorragia en vitrio si nos vamos muy adelante, lesionando el cuerpo ciliar, o un desprendimiento de retina si nos vamos muy posterior en un ojo muy chico, ¿no? Aquí ven ustedes también en este video una catarata en un niño pequeño. Son característicamente pupilas que no dilatan mucho, cápsulas muy elásticas, y en este caso le agregamos que existe calcio dentro de la opacidad, y por lo tanto aquí en este caso, que son de los menos comunes, tuvimos que meter una pieza de mano con ultrasonido para poder quitar ese calcio que no sale de otra manera, ¿no? Una bolsa muy pequeña con una catarata parcialmente reabsorbida. Sin embargo, nos permitió poner un lente intraocular apretadón en la bolsa, pero dentro de la bolsa. Y en este caso, pues vamos a hacer a complementar entonces con una vitrectomía calibre 23, en este caso, para abrir la cápsula posterior y hacer una vitrectomía anterior, pero ya teniendo el lente dentro de la bolsa para que de esta manera este lente quede ahí fijo y no tengamos problemas después con que el lente se mueva, se luxe o tengamos algún problema relacionado al que ya vimos anteriormente, ¿no? La vitrectomía pues debe ser una vitrectomía central, nunca nos debemos de ir hacia la parte periférica, con hacerla central es suficiente, porque podemos llegar a lesionar la base del vitrio, ¿no? Sin embargo, bueno, podemos llegar a tener problemas como es el desprendimiento de retina. Yo ya tuve uno en uno de los primeros casos que llegué a operar y bueno, se resolvió de forma satisfactoria porque teniendo ahí al retinólogo a la mano, ¿no? Después de esto realmente no hemos tenido prácticamente problemas. Los casos difíciles son los que hay alteraciones anatómicas en el tamaño del globo ocular porque la pars plana puede estar en una situación distinta, ¿no? Y también la presencia de hemorragia vítrea. Realmente el entrenamiento para hacer un abordaje vía pars plana es mínimo. Se llevan a su retinólogo de confianza unos 2 o 3 casos y con eso es más que suficiente. Y obviamente tener bien en la mente pues, lo que es la anatomía normal en estos casos, ¿no? Bueno, también el manejo a través de pars plana nos permite resolver las complicaciones, de las cuales, como sabemos, la más frecuente es la opacificación del eje visual, que se llega a presentar hasta en una tercera parte de los casos. En este video van a ver ustedes un paciente que se operó de catarata sin lente intraocular, que después hizo glaucoma, que se le tuvo que poner una válvula y generó una opacificación del eje visual. Y además tenía un problema de estrabismo, una hipotropia por la válvula que está en la parte superior. Ahorita la vamos a ver. Estamos poniendo entonces con un calibre 25, con la plataforma Stellaris, los trócares, infusión y vitrectomía, y con esto es suficiente para poder hacer una liberación adecuada del eje visual. Este paciente ya le habíamos hecho una cirugía de estrabismo, en ese mismo tiempo quirúrgico tiene ahí una retroización del recto inferior, ya que la válvula que estaba aquí en la parte superior generaba una hipotropia. Entonces resolvió todo en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, muy útil, muy sencillo resolver estos casos con este abordaje que hacer un abordaje a través de la vía anterior. Otro de los problemas que vemos con relativa frecuencia es en cuanto al poder del lente intraocular. Puede haber situaciones donde exista un error en el cálculo del lente o donde el poder del lente que se puso inicialmente era para emetropía, generándose entonces con el paso del tiempo una miopización importante. Este caso que van a ver ustedes es un paciente que se operó y con el paso del tiempo, una catarata congénita molecular, hizo una miopía de alrededor de 8 o 9 dioptrías. Entonces lo que tuvimos que hacer fue un recambio de lente. Ahí estamos sacando el lente de la bolsa, lo vamos a pasar a la cámara anterior para poderlo explantar y colocar el nuevo lente intraocular para poder resolver este problema que ya era muy importante de anisometropía debido al cambio del poder refractivo, que es bastante común que se generen miopías a veces muy importantes. Por eso habitualmente, entre más pequeño sea el paciente, pues la tendencia es a dejar una hipocorrección en el poder del cálculo del lente para dejar una hipermetropía residual que te compense el crecimiento del globo ocular y no se generen estas miopías tan grandes que requieran de esto, que es hacer el recambio del lente. Aquí utilizamos una técnica de partir el lente en dos, utilizando un puerto lateral para podernos mantener fijo el lente para poderlo cortar con la tijera. Y vamos a meter el lente adecuado para recolocarlo dentro de la bolsa, que en los casos de acrílicos monobloque es relativamente sencillo porque no se adhiere y se puede sacar de la bolsa y volver a poner otro lente dentro de la bolsa.
Sabemos que en el Infant Aphakia Treatment, en los estudios que han salido, pues el porcentaje de complicaciones son mayores cuando implantamos un lente intraocular. Y esto pues es obvio porque genera un mayor grado de inflamación y esto nos genera mayores tasas de opacificación del eje visual y por lo tanto mayor tasa de reoperaciones. Aunque desde el punto de vista visual, aparentemente los resultados vienen a ser iguales. Entonces esto genera un poco de polémica en cuanto a cuál es la edad ideal para poner un lente intraocular. Entre más pequeño decidamos poner un lente intraocular, más probable es que tengamos que reoperar al paciente en un futuro por alguna complicación relacionada a opacificación del eje visual. Sin embargo, esto no quiere decir que esté contraindicado. Habrá que evaluar el caso por cada caso por separado para decidir en quién sí y en quién no. Y bueno, hay casos donde de plano, pues hay que decir que no se puede poner un lente intraocular y no ser necio si quiere poner un lente intraocular, porque eso sí nos va a generar complicaciones importantes. En ojos con segmento anterior pequeño, con córneas pequeñas, con alteraciones oculares asociadas, cuando se nos ha roto la cápsula anterior y no vamos a garantizar un lente en la bolsa, a veces en cataratas monoculares muy ambliopes que no vamos a tener un pronóstico visual adecuado, pues no es conveniente poner un lente intraocular porque nos vamos a meter en problemas. Desde el punto de vista postoperatorio, pues la principal complicación sigue siendo la opacificación del eje visual. Esta estadística es ya desde algún tiempo del Hospital General de México, donde vemos que hasta un 35% de los casos pueden llegar a cruzar con algún grado de opacificación del eje visual. El desarrollo de estrabismo que el paciente no tenía también es frecuente en el 20%, inflamación de grado severo que debe de ser manejada con el adecuado uso de antiinflamatorios, incluso desde el momento que termina la cirugía de tipo tópico y de tipo oral para poder prevenir esta inflamación severa. Y bueno, luxación del lente intraocular y glaucoma, como ya está reportado en otros casos. En cuanto al estrabismo, vale la pena mencionar un par de cosas. El estrabismo relacionado a catarata congénita se comporta distinto al estrabismo congénito como tal. Es un estrabismo que es más lábil a generar hipercorrecciones. Aquí es muy útil el uso de toxina botulínica, sobre todo en los niños que tienen endotropia asociada a catarata congénita. Y en los casos de exotropia, pues les va mejor obviamente con la cirugía, ¿no? Y la frecuencia de estrabismo disociado es mucho más baja que en el estrabismo congénito como tal, demostrando esto que la causa pues es totalmente distinta de una endotropia en un niño con catarata congénita que de una endotropia en un niño que no tiene otra cosa, que nada más la endotropia congénita, ¿no? Y eso nos lo da pues la baja frecuencia de DVD o de estrabismo disociado que tienen estos niños, ¿no? Aquí un pequeño video de un paciente con catarata monocular, dos niños con exotropia secundaria a una catarata monocular. Bueno, esta última parte que les voy a presentar es una revisión que hicimos hace poquito ya en el Instituto Mexicano de Oftalmología, de ver cuáles eran las principales complicaciones que teníamos nosotros en el paciente operado de catarata pediátrica. Hicimos 8 años de revisión de forma retrospectiva con este paciente con este diagnóstico, operados con cualquier técnica con expediente completo. Aquí tenemos pacientes que operaron cirujanos de segmento anterior y pacientes que operamos nosotros como oftalmólogos pediatras, así que seguramente la mayor parte de complicaciones son de los primeros, ¿no? No es cierto. Pero bueno, el objetivo entonces fue identificar nuestras complicaciones transoperatorias más frecuentes en estos pacientes y detectamos 108 pacientes con diagnóstico de catarata congénita en estos 8 años, de los cuales casi el 60% se operaron. El resto, algunos no se operaron por no estar indicados y muchos por no haber regresado, ¿no? Con una edad promedio de 9 años y desde los 10 meses hasta los 19 años, ¿no? La técnica quirúrgica que se utilizó con mayor frecuencia fue la facoaspiración simple con implante de lente intraocular en pacientes más grandes y la facoaspiración con implante de lente y vitrectomía en los pacientes más pequeños, ¿no? Y algunos otro tipo de procedimientos como la lensectomía con vitrectomía sin lente intraocular. Pero como vemos en nuestras manos, ponemos lente intraocular en más del 80% de los casos. Entonces somos muy partidarios de poner un lente intraocular de primera elección, ¿no? Dentro de las complicaciones que encontramos, en un 15% de los casos, 10 pacientes de estos tuvieron ruptura de cápsula posterior del 6%, desprendimiento de retina en 2 casos, lente luxado o subluxado en 3%,
Este DR fue a largo plazo, no fue exactamente durante el transoperatorio, cabe mencionar. Hemorragia transoperatoria en un caso y una endoftalmitis, que fue el único caso que tenemos registrado. Las ventajas del abordaje PARS-PLANA desde mi punto de vista es que podemos garantizar un eje visual libre y una menor tasa de opacificación. Esto es mi impresión a través de los años de hacer esta técnica. Ahorita estamos corriendo un protocolo exactamente de ver cuál es el porcentaje de tasa de opacificación específicamente con esta técnica y ver si realmente tenemos una ventaja de meternos a través de la PARS-PLANA para tratar de evitar la reopacificación del eje visual en los casos donde ponemos lente intraocular y obviamente disminuir la cantidad de reoperaciones en estos casos. Ya para finalizar, les voy a presentar un caso que se me hizo muy interesante porque aquí nos demuestra la importancia de lo que es el seguimiento y la rehabilitación en estos casos, ¿no? Esta niña de 4 años llegó a la consulta de oftalmopediatría con el antecedente que la habíamos operado nosotros de una catarata congénita monocular a los 2 años de edad. La paciente se sometió a una cirugía de FACO más implante de lente intraocular y vitrectomía vía PARS-PLANA. Y como suele suceder, en algunos casos la paciente ya nunca regresó a su seguimiento. 2 años después o más de 2 años después viene a consulta y encontramos que la paciente en ese ojo tiene una fijación central inestable, que el reflejo de fondo es opaco en el ojo operado, pero haciendo la exploración con más detalle, vemos que el lente se mantiene en la bolsa, se mantiene centrado, la cápsula está opaca en la periferia, pero tiene su capsulotomía central de 3 milímetros íntegra, con el eje visual libre, un buen reflejo de fondo, presión bien. Y se alcanza a ver fondo de ojo sin problemas, normal en los 2 ojos. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente, nos fuimos a revisar, bueno, aparte tenía una exotropia monocular de 20 dioptrías en ese ojo, y cuando hicimos la refracción, encontramos que el ojo izquierdo tenía una hipermetropía de más 10, con menos 2, que nunca se corrigió porque el paciente pues no regresó. Entonces, esta hipermetropía tan grande, a pesar de poner un lente intraocular, pues se nos hacía muy rara. Y nos fuimos a revisar, pues, qué había sido lo que habíamos hecho en la cirugía previa. Y resulta que el paciente, pues, en el momento de su cirugía requería un lente intraocular de más 53 dioptrías, que obviamente no existe, y pusimos el lente más grande que teníamos a la mano, que era un más 30. A pesar de eso, pues quedó una hipermetropía residual muy alta, que como el paciente nunca regresó a su seguimiento, pues no se corrigió, y esto pues dio como consecuencia la miopía, a pesar de una cirugía impecable y de tener el eje visual libre. Entonces, pues actualmente, digo, el paciente pues se decidió adaptar un lente de contacto con resultados pues, no tan buenos, porque ya tiene 4 años, y bueno, hay otras alternativas que luego podríamos discutir para el tratamiento de estos casos que son difíciles. Entonces, como conclusiones, ya para no aburrirlos más, pues para evitar complicaciones, de las cuales de las más comunes es la opacificación del eje visual y los problemas relacionados al lente, pues siempre hay que tener la certeza de que ponemos un lente intraocular en la bolsa en el niño. Yo creo que no es adecuado en ningún caso en un paciente pediátrico abajo de los 5 años, yo diría que ninguno, pero bueno, hay casos que pueden salirse de la norma, poner lentes en el sulco porque la probabilidad de que esos lentes se muevan a largo plazo es muy alta o que el lente se degrade. Ya tengo yo un par de pacientes con más de 10 años de seguimiento con lente de 3 piezas, el cual se desprendió la pata y se luxaron los lentes por la degradación del lente a través del tiempo. Entonces, son casos que los vamos a ver toda la vida y hay que tratar de que esos lentes se mantengan ahí siempre, ¿no? Habrá casos donde sea mejor dejar al paciente áfaco, como este bebé que ven ustedes aquí, que se operó antes del mes por catarata congénita total bilateral, se operó de forma temprana y se tuvo que rehabilitar con lentes aéreos en un inicio porque no había lente de contacto que se mantuviera dentro de esos ojos tan pequeños. Y el paciente está con una buena agudeza visual, ya llevo con él 5 años, lo sigo viendo y va bastante bien. El manejo antiinflamatorio debe ser intenso en estos casos para evitar las complicaciones por una reacción inflamatoria después de 4 o 5 días de la cirugía. Y el seguimiento, pues ya lo dijimos, estrecho. Y la rehabilitación, pues adecuada, porque paciente operado de catarata congénita sin rehabilitación, pues es un paciente que va a estar condenado al fracaso. Así que rehabilitación es, yo diría que es lo más importante al final del camino, ¿no? Y bueno, con esto termino mi plática. Espero pues, que les haya sido de utilidad
y si hay alguna duda en cuanto a lo que hablamos de las complicaciones y lo que hacemos específicamente cada una de ellas, con mucho gusto. Y aquí nada más puse estos dos para invitarlos. La próxima sesión del Centro Mexicano de Estrabismo la tenemos nosotros en el instituto. Es el 18 de agosto y va a ser virtual como todo actualmente. Vamos a presentar algunos casos clínicos y vamos a hablar algo de telemedicina e inteligencia artificial en estrabismo, así que están todos ustedes invitados a esta sesión. Y si no tenemos la cuarta, la quinta o la sexta ola de COVID, esperemos que para febrero de 2023 podamos tener nuestro segundo congreso de la Sociedad Latinoamericana de Oftalmopediatría. Estamos planeando hacerlo en Puerto Vallarta y esperemos ya poder hacerlo de manera presencial. Pues bueno, agradezco otra vez a Sandra y me imagino que Alfredo ahorita nos va a presentar algunos de sus casos que tiene muy bonitos en video de este tipo de complicaciones. Muchas gracias. Le agradezco mucho, doctor. Como siempre, excelente ponencia. Yo tengo un montón de preguntas que vamos a hacer al final, porque tengo unos casos del terror muy parecidos a los que presentó usted al final. Entonces, sí, ya no sé ni qué hacer como para, o sea, ya estoy ideando qué plan tener quirúrgico, pero definitivamente, pues como usted dijo, son casos difíciles. Entonces, pero lo vamos a comentar al final. Entonces, me comentan, el doctor Alfredo ya está aquí. Entonces, doctor, ¿está listo para su ponencia? Odín, ¿le podemos dar la voz al doctor Lizárraga, por favor? No lo escuchamos, creo que ya está aquí. Hola, Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. bien, ¿ustedes? Bien, también, gracias. Bienvenido. Gracias. Fer, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Fer, muy bonito tu presentación. Este, espero tal vez no desentonar mucho. Voy a tratar de mostrar algunos videos. Prácticamente es más o menos el mismo abordaje y los mismos recomendaciones que hizo Fer. Voy a tratar de hacer algunas perlas, que podamos ayudar. Tal vez más que hacer, digamos, como resolver las complicaciones, tal vez el abordaje podremos hacerlo como cómo evitar las complicaciones. Me avisan si pueden ver la pantalla. Sí, doctor, ya está listo. Perfecto. El mosaico de las cataratas pediátricas son muchísimos. eh, no solamente unilaterales o bilaterales, con anormalidades oftalmológicas. Cada caso es diferente. La verdad es que muchas veces cuando tenemos cataratas bilaterales en el mismo paciente, es difícil que la cirugía sea exactamente igual. Son características diferentes en los niños. Em, Bien, como lo dijo Fernando, la técnica quirúrgica, pues, es dependiendo la escuela que tengamos y con la que nos podamos sentir más seguro. Sin embargo, hay ciertas reglas que sí tenemos que respetar. Si vamos a hacer una colocación de lente intraocular y que las características del paciente así lo permitan, pues vamos a hacer una lensectomía, vamos a hacer por vía anterior. Sin embargo, si no vamos a colocar un lente intraocular y el paciente lo vamos a dejar áfaco, el abordaje es mucho mejor si lo hacemos vía pars plana. Si vamos a hacer vía pars plana, si el paciente tiene un caso de que sea un ojo pequeño con microoftalmos, con microcórnea, inclusive en la mayoría de los casos, que sí se puede poner lente, pero en la mayoría de los casos que hay también un cristalino muy pequeño, preferentemente no poner el lente ahí, que sea difícil que tenga un soporte capsular, preferiríamos dejarlo áfaco. Si hay persistencia de vasculatura fetal con unas membranas muy vascularizadas, idealmente no sería de primera instancia poner el lente intraocular. Así es que en estos casos vamos a preferir ponerlo vía pars plana. Voy a poner un video. Digamos, es la forma clásica de hacer una pars plana. Estoy hablando independientemente del tipo de calibre que tengamos. Anteriormente utilizábamos todas las pars planas con calibres 20, hacíamos nuestras esclerotomías y dependiendo de la edad del paciente era la distancia en la que poníamos
nuestras esclerotomías. Antes de incidir totalmente en la esclera, poníamos nuestras suturas con Micril 7 ceros, idealmente, para a la hora de cerrar, que ya tuviéramos previamente ya acomodadas nuestras suturas. Idealmente con 2 incisiones, obviamente con calibre 20 hacemos la infusión con la mano no dominante. Idealmente tendríamos que primero aspirar los restos, después hacer las cápsulas y en este caso poníamos una triamcinolona siempre para cerciorarnos de que aunque en pars plana es difícil que se venga vitrio porque ya estamos ahí en la cavidad vítrea, lo hacemos. Aquí lo que estamos haciendo es, en este tipo de casos, hago 3 o 4 cortes en la cápsula para evitar que se haga una capsulofimosis y evitar así que el eje visual quede obstruido después de una cirugía. Esto no es lo normal, no lo hago en todos los pacientes, solo en aquellos que tienen características o que veo que una cápsula es un poquito rígida, hago estos cortes con la tijera de retina para evitar una capsulofimosis. Al finalizar siempre pongo triamcinolona subconjuntival, y digamos esa es la forma, digamos, clásica de hacer una pars plana. Actualmente lo hacemos con trocares con 23 o 24. Otra de las características, como ya lo dijo Fer, la manera de hacer la capsulotomía, si lo vamos a hacer en pacientes pequeños, que así no es que en todos los pacientes tengamos que hacer vitrectomía. Si nosotros nos sentimos cómodos haciendo una capsulorhexis circular continua, hagámoslo, siempre y cuando tengamos que hacer nuestros vectores hacia el centro. Vean aquí cómo se toma la cápsula anterior y vean qué tan elástico está. Fíjense que de donde está el vértice, cómo se toma con la utrata y vean qué tan elástica está la cápsula anterior. Muchas veces tenemos que estirar tanto y lo hacemos prácticamente por desgarre, a diferencia de cuando tenemos un paciente arriba de los 6 años de edad, ya la cápsula ya es muy diferente. Estoy hablando aquí en pacientes menores de 2 años de edad. Sobre todo menores de 1 año de edad, es común que encontremos las cápsulas así de elásticas. Esta es una cápsula en un paciente de 14 años de edad, me parece, que es, digamos, semielástica. Fíjense cómo los vectores, aunque empezamos, lo iniciamos y llevamos la cápsula hacia donde queramos correrla, como dijo Fernando, no importa cuántas veces tomemos la cápsula, siempre y cuando nos sintamos con el control de mantener el vector y que estamos haciendo la capsulotomía realmente como nosotros queramos hacerla. No importa si la hacemos en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario, pero que siempre podamos sentir que estamos controlando el vector y siempre tratar de llevar un poquito el vector hacia el centro. Existe la vitrectorexis o la capsulotomía mecanizada. Independientemente del calibre, a mí siempre me gusta empezar desde el sentido distal y tratar de hacer entonces una capsulotomía redonda. En este caso fue con un calibre 20, ahí ya hice la aspiración de las masas y esa es la forma en que ponemos el lente intraocular. Más adelante voy a mostrar otro tipo de capsulotomía con calibre 23. Una vez que estamos por abajo de la cápsula, lo que yo hago es un movimiento ligeramente hacia arriba para darme cuenta que la cápsula anterior se está levantando y que sí realmente estoy en la bolsa y empiezo a inyectar lentamente. Todos este tipo de lentes que son de una pieza son muy amigables en la manera de desplegarse. El reto idealmente sería que solamente con el inyector podamos meter las dos cápsulas, las dos ápticas y que puedan quedar en la bolsa. Este es nuevamente una vitrectorexis mecanizada con calibre 20. Es mucho más rápido hacerlo con calibre 20. Y después de aspirar la corteza y el núcleo, hacemos la capsulotomía posterior. Siempre hacemos la vitrectomía anterior y posteriormente trato de hacer una capsulotomía
posterior lo más redondita posible. Si se fijan, las características de este paciente es que su cápsula posterior está un poquito opaca, y este anillo que queda aquí es importante dejarlo, porque si dejamos este pequeño anillo, que ya digamos en este paciente está opaco, si dejamos este anillo, estos pacientes son muy difíciles que hagan una capsulofimosis. Yo prefiero dejar ese pequeño anillo, y también me da un muy buen soporte al lente intraocular cuando queramos poner el lente. Siempre pongo triamcinolona. Me gusta cerciorarme que, aunque hayamos hecho una buena vitrectomía anterior, la triamcinolona me ayuda a realmente asegurarme de que no hay vitrio en cámara anterior. Si lo hacemos por medio de una irrigación aspiración, también es completamente válido. Seguimos las mismas reglas, siempre manejarnos en nuestra zona de seguridad, yéndonos hacia el ecuador del cristalino. No es necesario tener vacíos muy altos, generalmente de 250 a máximo 400 es suficiente. No necesitamos un segundo instrumento. Yo lo hago en este caso por costumbre, y me siento mucho más seguro manejando el segmento anterior con 2 manos al mismo tiempo. No es necesario, porque este tipo de cataratas son muy blandas y no necesitamos meter un segundo instrumento. Siempre yo dejo la parte más proximal al finalizar. Hay quienes lo hacen completamente al revés. Yo lo hago así por costumbre, y es nada más un hábito. El calibre 23 nos ayuda mucho. Yo en particular siempre uso el túnel escleral, porque así me permite poner puntos de nylon. Me gusta poner puntos de nylon porque así me siento más seguro y no dependo tanto de los papás de que si tienen un buen manejo o no. Cuando hacemos el calibre 23, a veces el calibre es tan pequeño que ya no me permite en este punto cortar la cápsula anterior. Regreso al punto de origen donde empezamos a cortar, y otra vez empezamos ahí. Digamos que son capsulotomías mecanizadas, no continuas, sino serían descontinuas, pero el punto es hacer obviamente un círculo lo más perfecto posible. Una vez que ya hicimos la cápsula anterior, me voy al ecuador del cristalino. Una vez que estoy en el ecuador, hago un poquito de vacío y me llevo toda la corteza hacia el centro. Ahí hacemos la capsulatomía posterior, perdón, más o menos entre 3.5 máximo 4 milímetros. Otra vez ponemos triamcinolona, y después de eso completamos una vitrectomía anterior. Ponemos viscoelástico, cerciorándonos de que vamos a estar bien formado esta bolsa capsular. Ampliamos en este caso a 3 milímetros. Ahí me doy cuenta que sí estoy en bolsa, pongo la primera áptica. Hay que recordar que este paciente está vitrectomizado y tiene la cápsula posterior, y pongo la segunda óptica también en la bolsa. Mientras nosotros estemos bien seguros de que estamos poniendo este lente en la bolsa, difícilmente este lente se va a mover y vamos a tener alguna complicación con el lente. Al poner puntos, me siento más seguro de que este paciente va a estar completamente hermético, sus heridas, y los papás también les aseguramos de que, pues bueno, tienen un poquito más de margen, de que no tienen que cuidar tanto estos pacientitos. Algo también común es cuando ya hicimos este paciente, lo dejamos áfaco, y qué pasa después. Si este paciente ya ha sido rehabilitado con lentes de contacto, pero tenemos que poner después un lente intraocular secundario. Voy a repetir un poquito el inicio. Introduzco un poquito de triamcinolona, sin haber puesto viscoelástico, obviamente, y vamos a fijarnos cómo la triamcinolona, cuando está bien hecha la vitrectomía, se cae, o vamos a ver cómo se va a la cavidad vítrea. Enjuagamos la triamcinolona, que no necesitamos que esté ahí todo el tiempo. Posterior a eso ponemos viscoelástico. Este paciente yo lo operé, y yo ya sé que yo dejé un remanente. Sin embargo, siempre es bueno revisar que el remanente esté ahí completo en los 360 grados.
medimos que por lo menos mida de diámetro 10 milímetros. Y en este caso ponemos un lente de 3 piezas y lo vamos a poner en sulcus. En este caso, este paciente ya tiene sus bolsas, esta bolsa capsular prácticamente plegadas la anterior y la posterior, y por eso tenemos que poner este lente en sulcus. Un lente de 3 piezas, que generalmente primero metemos el inyector, rotamos en sentido de las manecillas del reloj, y una vez que ya salió la primera áptica y que estamos seguros de que lo estamos poniendo en sulcus, empezamos a rotar lentamente hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj, asegurándonos de que la óptica está entrando, y aunque la pupila se cerró demasiado, mientras nosotros estemos seguros de que tenemos un soporte capsular a los 360 grados, ese lente es relativamente fácil ponerlo. La segunda óptica podemos rotar, o bien podemos utilizar unas McPherson para poder colocar entonces este lente por abajo del iris, y al finalizar cerramos nuestro túnel escleral y nos cercioramos de que quitamos muy bien el viscoelástico. Es importante que, aunque suene ilógico, pero hay que reiterar mucho, siempre hay que retirar el viscoelástico para así evitar inflamaciones en la córnea siguiente y problemas de hipertensión. En este caso, hacemos un túnel escleral. Es un paciente que está áfaco, que ahí podemos observar el soporte capsular que tiene el paciente. Incido ahí en la cámara anterior, pongo un poquito de viscoelástico, que aparentemente no hay vitrio en cámara anterior, pero si se fijan, a diferencia del otro video, esta tensinolona no se va a cavidad vítrea, se queda ahí. Enjuago un poquito y se aprecia un poquito de vitrio ahí transpupilar. Entonces, antes de poner el lente, vuelvo a teñir, ahí está este vitrio, y hacemos la vitrectomía, completamos la vitrectomía, que no es necesario hacer una vitrectomía completa, solamente una vitrectomía anterior, para cerciorarnos de que no hay vitrio entre la pupila y entre la cápsula. Completamos la vitrectomía, y una vez que está completa, ampliamos nuestra incisión y, y preparamos prácticamente para poner el lente. También una pupila pequeña desde un inicio, no dilataba mucho, es relativamente normal en pacientes vitrectomizados y que hayan sido dejados áfacos. Igual, el inyector al sentido contrario, al sentido de las manecillas del reloj, y posteriormente, una vez que está la primera áptica, seguimos inyectando y vamos rotando lentamente el cartucho o el inyector al sentido contrario de las manecillas del reloj. Igual que el otro caso, primero nos cercioramos de que esté bien metida la óptica, en este caso en sulcus, y igual de la misma manera metemos la óptica con unas McPherson. Y cerramos al finalizar con nuestro nylon y quitamos viscoelástico. Este video... Este video es un paciente con una persistencia de vasculatura fetal. Hago una peritomía para hacer mis túneles esclerales. En este caso utilicé un calibre 20, que es un poquito más rápido. Fíjense cómo tiene los procesos ciliares. Cauterizo una vez que ya hice la lensectomía, o ya que quité la corteza, cauterizo estos vasos sanguíneos que tiene en la corteza, perdón, en la cápsula. Empiezo a hacer mi capsulotomía, y al hacer la capsulotomía me doy cuenta que aquí está la persistencia. Este paciente en el ultrasonido no aparecía que tenía una persistencia. Cauterizo y corto esta persistencia o este vitro primario hiperplásico persistente, completo mi capsulotomía, y aquí decidí no poner un lente intraocular. No me parecía adecuado con esta vasculatura que tenía. Vuelvo a hacer estos cortes en la cápsula posterior para evitar que se haga una capsulofimosis después. Durante la cirugía el iris estaba saliéndose mucho, sentíamos mucha presión positiva y decidimos poner el lente en un segundo tiempo. Con estos rasgos de su vasculatura, decidí poner antiangiogénico
para ayudar entonces a la vasculatura y al finalizar ayudar un poquito con un miótico, en este caso con Carbacol. Me gusta en la mayoría de los casos, siento que hay menos isquemia del iris y me ayuda muchísimo en el postquirúrgico. Siempre pongo triamcinolona subconjuntival, en este caso en la parte inferior y en la parte superior, por las características inflamatorias que podía tener y que todos los pacientes con vasculatura fetal los puede tener. De lentes es un tema muy amplio, muy amplio. Si vamos a utilizar lentes, prácticamente la regla sería siempre tratarlos de poner en la bolsa. La mayoría de los casos tratar de hacerlo así. Si vamos a hacerlo así, podemos poner uno de 3 piezas o uno de 1 pieza, preferentemente de acrílico de 1 pieza. En niños son los que tienen más reportes en todo el mundo y con menos complicaciones. Los otros lentes, poner lentes acomodativos en niños, la verdad es que nunca lo he puesto, y en niños, digamos, antes de la adolescencia, no vería yo un sentido poner ese tipo de lentes. Prácticamente un niño, o más bien ya un adolescente, entre los 16, 18 años, posiblemente poner estos lentes. La mayoría de los lentes que he visto en niños, ya hemos quitado varios lentes multifocales en niños y no he visto ninguno que haya quedado bien sin ninguna complicación. El postquirúrgico es muy importante. No hay que tenerle miedo a los esteroides. Yo generalmente separo el antibiótico del esteroide y utilizo este esquema que utilizo muchas gotas los primeros días y voy quitando el esquema poco a poco, pero son prácticamente como 26, 27 días los que utilizamos, casi 30 días de tratamiento con esteroides. Y siempre doy también esteroide vía oral a una dosis de 1 miligramo por kilogramo. En el postquirúrgico, pues también la rehabilitación es básica, como lo dijo también Fernando. Si no vamos a rehabilitar a este paciente, por más bonita que esté la cirugía, por más bonito la colocación del lente y que todo haya salido bien en la cirugía, si no hacemos una buena rehabilitación, no tiene sentido entonces todo el aspecto quirúrgico. Hay que recordar que si vamos a tener un paciente que tiene menos de 2 años de edad, tratemos de ponerles monofocales con su adición agregada. En la Academia Americana ellos recomiendan poner una adición de más 2. A nosotros nos resulta muy bien en la rehabilitación ponerlo más 3. No sé hasta ahorita con cuál tipo de rehabilitación de más 2 o más 3 se haga diferencia. No he visto un estudio publicado al respecto. Y si tenemos un paciente mayor de 2 años de edad, yo le pongo los bifocales con adición más 3. Es un tema amplio y espero que podamos discutir para que no queden muchas dudas y que no sea tan controversial el tema y que tratemos de aterrizar muchos de los conceptos que acabamos de mencionar. Muchas gracias. Pues le agradezco, doctor, su participación. Definitivamente no se repitieron lo que usted comentó con lo que dijo el doctor Fernando, que era la preocupación que él me expresaba desde un principio. Y digo, bueno, pues es que cada uno va a decir algún punto que nos sirva a todos. Entonces, yo quisiera hacer no sé si nuestros participantes tengan alguna pregunta para que nos la puedan expresar en el chat. Y en lo que se animan, pues yo sí quisiera puntualizar algunas cosas, que sí es, bueno, el manejo del vítreo es muy importante, puesto que algunas veces no vamos a ser nosotros el mismo cirujano que vamos a entrar en el primer tiempo y en el segundo, ¿no? Hay veces que llegan los niños áfacos y pues ya llegan para el tratamiento. Entonces, pues hay que, ahora sí que entrar con toda la disposición de a lo que nos encontremos, pues hay que saber bien qué hacer, especialmente con el vítreo. La cuestión de la capsulotomía, sí me parece muy importante lo que dijo el doctor Alfredo, de que sobre todo siendo nosotros primer cirujano, procurar que la rexis anterior y la posterior no sean del mismo tamaño, porque eso va a favorecer que precisamente la bolsa haga una fimosis mucho más estrecha y entonces menos vamos a poder manipularla en un segundo tiempo quirúrgico. El manejo del vítreo con la triamcinolona, pues excelente para poder continuar el manejo ya para implantar el lente.
Y sí, quisiera preguntarles a ambos, al doctor Fernando y al doctor Lizárraga, respecto a en el prequirúrgico, pues pedimos como de control, bueno, un perfil TORCH, ¿no? Es como parte de la rutina, ¿no? Saber que no haya ahí otro microorganismo involucrado. En el caso de que alguno saliera positivo, ¿ustedes consideran mandar antes al pediatra para manejo sistémico con el antecedente de alguno, o va a depender naturalmente de si sale la IgM o la IgG o qué es lo que ustedes consideran para los resultados positivos de este perfil? Doctor Lizárraga, empezamos con usted, yo que lo estoy viendo ahorita. Bueno, la regla es si hay un antecedente familiar, no deberíamos de hacer ningún tipo de perfil. Generalmente estos pacientes no están asociados a que tengan un TORCH positivo, es decir, si la mamá o el papá tiene catarata bilateral y el niño tiene catarata bilateral, pues no hacemos un perfil como tal. Si es una catarata bilateral que no tiene antecedentes, sí valdría la pena hacer un perfil TORCH. Siempre es buena idea manejarse con el pediatra, porque no solamente el TORCH nos daría idea del porqué de la catarata, pero si hay un TORCH positivo, pues lo más común es que tenga algunas otras alteraciones, ¿no? Sobre todo el sistema nervioso central, un retraso en el desarrollo psicomotriz, etcétera. La mayoría de los pacientes que tienen un TORCH positivo, vienen también con otras alteraciones y prácticamente es un manejo multidisciplinario. Yo no cambio en particular el abordaje quirúrgico o el criterio quirúrgico si es un TORCH positivo, y independientemente de qué TORCH o de qué microorganismo estemos hablando, yo no cambio el aspecto. Solamente tal vez en rubiola sería tal vez un poquito más de manejo, que pudiera esperar tal vez un poquito más de inflamación postquirúrgica, pero en el transquirúrgico lo manejo igual. Muy bien. Doctor Fernando, ¿quisiera hacer algún comentario respecto a esto? Sí, nada más hay que acordarnos que siempre hay que tratar de establecer cuál es la etiología, ¿no? Hay que buscarle. Si son bilaterales, pues habitualmente podemos tener el antecedente familiar, hasta un 25% pueden tener un antecedente autosómico dominante, que es lo más común. Se dice incluso que si se hicieran estudios genéticos de rutina a todos estos pacientes, hasta en un 60% pudiéramos llegar a identificar alguno de los genes implicados en el desarrollo de catarata congénita, pero obviamente pues no lo tenemos, no tenemos el panel de genes actualmente disponible para hacer el estudio en todos los pacientes. Habrá otros donde sí identifiquemos una causa infecciosa, pero como dijo Lizárraga, pues eso no nos va a modificar realmente el planteamiento quirúrgico, pero sí es importante para el pronóstico del paciente en toda la esfera en general, ¿no? Y habrá otro porcentaje donde la etiología pues quede como totalmente desconocida, ¿no? Entonces, sí es parte fundamental hacer la búsqueda de la etiología en estos casos, ¿no? Hasta donde lo podamos hacer. Ok, muy bien. Mi siguiente pregunta, ya voy a agarrar caminito, es enfocado en cuando vamos a implantar un lente de manera secundaria, que ya sabemos que es un ojo muy pequeño, una catarata congénita, que estamos viendo un niño que ya está en la 8ª semana, lo operamos y bueno, todo. El doctor, bueno, Lizárraga ya nos comentó de cómo maneja la capsulotomía tanto anterior como posterior para dejar preparado para un segundo turno. Doctor Fernando, ¿usted qué tipo de consideraciones toma en cuenta para preparar a su paciente para un lente secundario? Mira, yo sí voy a planear dejar a mi paciente afaco, si no voy a poner lente intraocular. El abordaje que estamos haciendo ahorita, si es una catarata que no tenga calcificaciones, es hacerlo todo por vía pars plana. Con un calibre 25 hacemos un abordaje de 2 puertos y ahí vamos al revés. Primero entramos con el ocutomo y vaciamos la bolsa del cristalino, prácticamente manipulando lo que es el corte con la aspiración. Ya que tenemos casi vacía la bolsa del cristalino, entonces hacemos la abertura de toda la cápsula posterior. Ahí lo podemos hacer más amplio. Lo único que hay que tener en cuenta es dejar el remanente de la cápsula anterior para poder implantar un lente secundario arriba de la cápsula anterior. Entonces aquí vamos al revés. Con el ocutomo quitamos toda la cápsula posterior, ya una vez que vaciamos el cristalino, la bolsa, y al final te queda la pura cápsula
anterior íntegra, completita. Entonces ya tú haces la capsulotomía anterior, el soporte, para en un futuro poder poner un implante secundario. Okay. Se cortó, ¿no? Ay, creo que se está Y cortando. obviamente los lentes que vamos a poner en un implante secundario todos son de 3 piezas. Ahí no vamos a poner monobroque porque ya no queda en la bolsa. Ujú. ¿Se Ok. escuchó? Porque creo que la conexión se perdió un poco. Sí, un poquito, pero creo que sí fue claro. Digo, ya alcancé a agudizar un poquito el oído. Muy bien, bueno, en la cuestión de las cataratas reabsorbidas, que muchas veces nos reportan en la ecografía, consideraciones para implante de lente, ya cuando hacen la capsulotomía anterior, depende cómo se comporta la bolsa, me imagino que es como ustedes manejan ver si implantan el lente o si de base se van a implantarlo en sulcus, en caso de que sea posible, con una de 3 piezas. Bueno, yo de manera primaria nunca pongo un lente en el surco, a menos que sea un niño ya grande. Si es un Ujú. niño chico, yo si no puedo ponerlo en la bolsa, no lo pongo. Así Y es. ya lo ves desde antes, porque ya le ves el tamaño de la bolsa y ya decides tú si vale la pena intentar ponerlo. Hay lentes que sí entran en la bolsa, sobre todo en niños chiquitos, sí entran súper apretados. No importa mientras quede dentro de la bolsa. Esos casos, por eso yo prefiero hacer todo después por vía plana, porque si abro la cápsula posterior y hago la vitrectomía, el ojo está muy hipotónico. Si es una bolsa muy chica, voy a sufrir para poder meter ese lente en una bolsa que ya está abierta y la probabilidad de que yo desgarre la cápsula posterior al momento de insertar el lente es muy alta. En niños más grandes sí se puede, no hay problema, pero en niños chiquitos yo prefiero ver primero que el lente ya está dentro de la bolsa y ya después irme a manejar cápsula posterior y vítreo a través de la pars plana. Y algo que sí es importante, que ya lo dijo Alfredo, yo aunque hago un abordaje de vía corneal, a todos les pongo punto, ¿eh? No se quedan sin punto, todos van con punto. Y a todos ahorita de cajón, al final de la cirugía, triamcinolona. Es, la verdad, muy útil. Si la tienen, hay que usarla siempre porque disminuye mucho la probabilidad de que tengas una inflamación intensa en el posoperatorio inmediato, ¿no? Ujú. Doctor Alfredo, de la cuestión de las cataratas reabsorbidas, ¿usted tiene alguna opinión diferente al doctor Fernando o algo en su experiencia de algún caso en particular? Ah, generalmente, como cirujanos, cuando, cuando tú piensas en este paciente, estás la noche anterior pensando en que vas a operar el día siguiente, te imaginas cómo quieres que sucedan las cosas y todos imaginamos, la mayoría como estos videos que haces tu capsulotomía circular o haces tu capsulorhexis y que todo sale muy bonito y pones el lente. Cuando tienes este tipo de pacientes, cuando estás en cámara anterior, muchas veces está la corteza parcialmente reabsorbida y prácticamente están no pegadas, pero casi pegadas la cápsula anterior con la posterior. Cuando empiezas a hacer, en caso de que hagas una capsulorhexis, una capsulotomía mecanizada, muchas veces estás haciendo la capsulotomía anterior y de repente empiezas digamos, a cortar parte de la corteza y la parte posterior, es decir, la cápsula posterior. Lo que yo hago en esos casos es, empiezo desde el centro, lo que hago es un pequeño círculo muy pequeño, posiblemente de unos 2 milímetros, donde solamente quito esa parte de la cápsula del centro y después me voy con la parte del ocutomo volteando hacia arriba, aspirando toda la corteza y una vez que ya aspiré toda la corteza, amplío no de arriba hacia abajo, sino estando en la bolsa con la boquilla de mi ocutomo hacia arriba, hago entonces la capsulotomía anterior del tamaño que yo la desee, más o menos unos 5 milímetros, 5.5 milímetros, y después de eso ya hago la posterior. Muchas de esas veces, sobre todo en este tipo de pacientes que tienen la corteza reabsorbida o parcialmente reabsorbida, a veces puedes darle la posterior y ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Digamos, el primer corte que hagas, cuando son cataratas muy, 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 muy opacas, es cuando te das cuenta. Tal vez en esos casos sí no vas a sufrirle mucho si vas a hacer
una capsulorhexis circular continua y si la tiñes con azul de trípano. Ahí sí le vería mucha diferencia. Si está parcialmente reabsorbida y te sientes cómoda haciendo una capsulorhexis circular continua, mejor hacerla así. Ok, muy Yo bien. no, Doctor. no, lo que iba a decir, el problema con las parcialmente reabsorbidas es que la bolsa es muy pequeña. Y entonces ahí hay que tratar de juzgar si realmente la bolsa te va a dar espacio para poner el lente. Uno de los tips que es muy importante y se ve mucho en los videos de Alfredo es que hay que meter el cartucho completo. Hay que meter el cartucho que entre completo. No es como en el adulto que nada más lo abocas y inyectas el lente. Aquí, si metes el cartucho completo para que entre el lente se desdoble dentro de la bolsa, porque a veces las bolsas son tan estrechas que si tú ese lente no lo metes a la bolsa a la primera, después meterlo te va a costar un trabajal horrible en esas bolsas de cataratas reabsorbidas y va a estar sufriendo para poder meter dentro de la bolsa. De acuerdo. Ok, muy bien. Y bueno, yo quería comentarles de un caso en particular que tengo yo, que es muy parecido al que presentó el doctor Fernando, que es de una pacientita de ya 4 años que opera una cirujana de segmento anterior, le quita su catarata, y después pues, la niña coopera para YAG, entonces le hace un YAG, le hace todo lo que le tenía que hacer, y entonces como la niña no mejora la visión, pues ya me la manda a mí, ¿no? Entonces como, pues ya, tú rehabilítala, tú haz de lo que le tengas que hacer, ¿no? Entonces checo a la niña y le dejaron el lente intraocular con un +5. Entonces, el otro ojo, pues realmente una hipermetropía chiquita de +1, o sea, normal para la edad, pero el otro ojo con un +5. Entonces, un problema porque para esto la niña ya tenía como 6 meses de operada, ¿no? Entonces, como ya vio que no mejoraba, dijo, bueno, pues ya, que vaya a oftalmología pediátrica y ya que la rehabiliten. La manda, posteriormente a eso, como a los 2 meses, no se podía completar la rehabilitación visual además porque hubo una opacificación del vítreo. Entonces tuvo que entrar el cirujano de retina a limpiar toda esa parte del vítreo que estaba ya opaca y pues ya me la regresan, ¿no? Entonces intentamos nuevamente rehabilitación, la niña pues no mejora de cuenta dedos, la verdad es que sí fue muy desesperante. Me comentó el cirujano de retina, me dijo, oye, pues entramos y tú le recambias el lente y yo pues le limpio ahí el eje y pues ya entre los dos, ¿no? Y pues aquí entre la parte de que uno como cirujano y la cuestión de la ética y uno no sabe si resolver lo que otro ya hizo, y entonces digo, bueno, entonces aquí ¿qué hacemos, no? Le dije, mira, esa niña ya tiene pues 6 meses de operada, hay que valorar cómo está el comportamiento del lente, porque ya prácticamente la bolsa pues estaba totalmente fibrosada con el lente, ¿no? Entonces le dije, pues hay que ver, hay que tratar de manipular el lente pues totalmente pegadísimo a la bolsa, no se movió nada, ni un milímetro. Entonces, por el alto riesgo de extracción de bolsa y de todo, que se viniera todo lo demás, dije, bueno, creo que vamos a seguirlo intentando la rehabilitación. Por la misma anisometropía, pues completamente difícil, la niña no avanza en cuestión visual. Y entonces, por el comportamiento del lente, como ya está completamente pegado, ahora sí que pues, estoy muy nerviosa respecto a qué paso sigue, ¿no? O sea, yo, no sé, pensaba pues entrar otra vez con cirujano de retina, ver si de manera posterior pudiera tal vez despegarse el lente, no sé, o sea, en eso estoy haciendo estoy ideando, ¿no? La realidad es que no tengo una base de cómo decir qué hacer, pero tal vez, o sea, retirarlo de manera posterior el lente y tal vez si queda algún remanente de cápsula anterior, poner uno de 3 piezas ya pues corregido, no sé. O sea, todavía no entramos, pero estoy así como pensando, digo, ay, ¿qué hacemos, no? Entonces, no sé ustedes qué puedan opinar de este caso. Y que si nos está viendo algún cirujano de segmento anterior, no haga eso, por favor. Entonces, ahora sí que como dice, no lo haga, compa, o sea, hay que ver si no, pues si quiere hacer la cirugía, pues la haga, pero que pregunte, ¿no? O sea, si tiene dudas respecto a lo del cálculo del lente. Pero no sé ustedes qué opinen de este caso o qué me puedan sugerir para poder hacerle a esta chaparrita. ¿Qué lente es? ¿Cuántos años tiene? Ya tiene 5 años y medio. ¿Y qué lente es? Bueno, mira, a mí no me... ¿Perdón?
No recuerdo qué número de lente le pusieron. Le pusieron un lente en bolsa, uno de Pero acrílico de una pieza. acrílico Este, una pieza con Áptica Sensei. sí, y Ah, está en la bolsa. Ajá. Ok. Ok. Bueno, déjame decirte lo que yo haría. Si el lente está en la bolsa estrada y el eje visual está libre, pues yo no le cambio el lente. Lo que hago son unos lentes aéreos, el +5 que tenga. No sé si me oyen, porque aquí me sale que mi conexión a internet es inestable. ¿Sí se está oyendo lo que digo? Sí, sí, ahorita sí, doctor. Sí. De hecho, está con lente de contacto. Por la anisometropía le puse un lente de contacto y así es como intentamos la rehabilitación. Ah, Incluso con entonces, mira, atropina, pero no ajá. avanza nada. No, mira, aquí la cosa es, lo importante es que el eje visual esté libre. Yo no le vería ninguna prisa por hacer un recambio de ese lente con un +5. Digo, no es una anisometropía tan grande. Se puede corregir incluso con unos lentes aéreos sin mayor problema. Lo importante es que el eje visual esté libre, ponerle los lentes y darle su terapia de oclusión. Y hasta donde llegues, porque esos pacientes tienen ambliopías previas por deprivación que a veces son muy profundas y a veces es muy difícil sacarlos adelante. Pero aunque le logres cambiar el lente intraocular y le pongas uno para hemetropía, de todos modos va a estar igual. Yo no creo que vayas a ganar nada, vas a tener una alta probabilidad de que el momento de intentar hacer el recambio, si está muy adherido, como dices tú, pues termines dándole la torre a la bolsa y con el paciente en una situación peor, ¿no? Entonces yo no me apresuraría mucho, me aseguraría, eso sí, si el eje visual está opaco, pues hay que entrarle al liberar el eje visual, darle su corrección, ni siquiera me preocuparía mucho por presionarme mucho por un lente de contacto, un lente aéreo y su terapia intensa de parche y a ver hasta dónde llegas, ¿no? Hay casos donde pues hay que aceptar que hay limitaciones en cuanto a lo que vamos a lograr, ¿no? Sobre todo en monoculares. Yo no sé si Alfredo, pues seguramente ya viendo el caso, a lo mejor él sí se anima a hacerle un recambio de lente, pero yo con una 5 la verdad es que no me siento muy presionado para... un paciente que me dijiste que lo operaron cuando tenía 4 años de edad. El target de un paciente de 4 años de edad prácticamente lo tienes que dejar con 4 de hipermetropía. En realidad yo tampoco le veo que si tiene un +5 tengas que operarlo. Yo creo que más bien no te dejes presionar por el segmentólogo o por el retinólogo que te Claro. diga que si cambias el lente vas a tener mejor resultado. La verdad es que si le cambias el lente, no. Ahora, el pronóstico de tener un lente en la bolsa versus tenerlo en sulcus, si ese lente está en la bolsa, no lo quites. La rehabilitación va a ser igual de difícil a que si ese paciente lo dejas hemétrope en 0.00 sin cilindro, va a ver igual de mal y te va a costar el mismo trabajo rehabilitarlo si tiene un +5. Yo tampoco le hacía absolutamente nada. Además, tiene 5 años. Su shift miópico te va a dejar ese paciente en su adolescencia, va a quedar posiblemente en un 0 o en un -0.50. No se lo cambies. Si se lo cambias, ese paciente en su adolescencia, si lo dejas ahorita en métrope a sus 5 años de edad, ese paciente va a quedar entonces con un -5 o un -6 cuando sea adolescente y le va a ir peor. No arriesgues la bolsa. De Ok, acuerdo, entonces. perfecto, ya me quedo más tranquila. Es que la verdad es que la presión, o sea, en parte mía, ¿no? También obsesiva es que no mejora nada, o sea, la niña sigue en cuenta dedos y ya hicimos con atropina, ya hicimos parche y la niña muy cooperadora, le digo que hasta el lente Ahora, de ahí no contacto lo tolera funciona. muy bien. Ni pierdas el tiempo mandando la atropina, jamás va a jalar con la atropina. Si no le pones un buen parche y por lo menos 3 o 4 horas, no va a salir adelante con esa. La atropina no le va a hacer absolutamente nada. Vas Sí, a de seguir hecho picando con el ojo atropinizado. ha sido una terapia mixta. El parche se lo ha indicado 6 horas y la niña lo tolera, o sea, pero sí es como, tal vez más bien mi estrés de es que no está mejorando la visión y la niña sigue creciendo y qué voy a hacer con ese lente. Pero bueno, entonces creo que voy a ser más paciente y vamos a continuar con la terapia, Mejor pues. vete a que te den una terapia de estrés a ti y ya con eso. Sí, probablemente sí. Tal vez sí sería lo mejor. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver si alguien tiene, después de mi desahogo, a ver si alguien tiene preguntas en el chat. Pues parece que no. Y déjame ver mis Ahí hay dos anotaciones. preguntas. Doctora Sandra, sí hay 2 preguntas Ah, de ok. cómo hacen el manejo del lente de contacto en áfacos, cuándo lo indican y si lo tienen que recambiar, etcétera. Esa es la primera.
Entonces, no sé. Depende mucho de la edad. Definitivamente, si tienes un paciente pequeño de menos de 1 año de edad, esos lentes los tienes que cambiar prácticamente entre cada 2 y 4 meses. Hay lentes ya de lentes de contacto, Softlens me parece que es la marca, son muy amigables y puedes mandarlo prácticamente de cualquier graduación. La bronca son los papás que tienen que estar de acuerdo en que se lo tienen que quitar y que tienen que estar de acuerdo en que tienen que cambiar esos lentes muy, muy continuamente. Cada 2, 3 meses la refracción en el primer año de edad va a cambiar muchísimo. Ya después lo vas cambiando menos, pero esa pregunta depende mucho de la edad del paciente. Mira, yo uso prácticamente en afaquia bilateral, yo prácticamente no uso lente de contacto, uso lente aéreo. Y me ha ido muy bien a través del tiempo. En afaquia unilateral, pues ahí sí hay que tratar de adaptar el lente de contacto. El problema son los niños muy chicos con tamaños de globos oculares y córneas muy pequeñas, donde los lentes, pues no hay lentes de diámetros pequeños y tienden mucho a salirse y a perderse, ¿no? Incluso tenemos algún paciente ahorita en terapia que hizo una úlcera córnea, porque le dejaron el lente ahí 2, 3 semanas y no se lo quitaron. Entonces, pues tiene sus riesgos y tiene, obviamente, pues sí hay que hacerle la lucha, sobre todo en los monoculares, ¿no? Pero yo no lo utilizo como yo quisiera, porque tampoco tenemos demasiados lentes a la mano con esos poderes y con los diámetros adecuados. Ujú. Sara, ¿tienes la otra pregunta, por favor? Sí, viene aquí que si tienen alguna experiencia con, pues supongo que es cirugía de pequeña incisión, de mínima incisión en catarata congénita. Pues no, porque no es necesario. Digo, los núcleos son muy blandos y si sacas todo con algo tan sencillo como es una facoaspiración, pues yo creo que no Entonces tiene. es una incisión pequeña, ¿no? Ah. Pues, o sea, a menos que no tuvieras un aparato de facomulsificación, pero pues no sé, hasta con una cánula de doble vía de irrigación aspiración, hasta con esa deben de salir. En la mayor parte de los casos. No sé, Alfredo, si te haces alguna cosa distinta, pero pues, No no lo le veo veo caso. necesario. Una vez platicando con la doctora, ¿cómo se llama Fer? La doctora de Brasil, Con Marcia Tartarella, ¿no? con Tartarella. Ella, bueno, no es una cirugía de mínima invasión, pero ella me decía que estaba haciendo por pars plana con calibre 25 y 27, vía pars planas las lensectomías, Uh-huh. y lo he hecho. La verdad es que pues, sería lo más cercano a mínima invasión cuando no piensas poner un lente intraocular y todo, que es un poquito más difícil, es un poquito más tardado, pero es padrísimo el resultado al día siguiente. Pero no le veo ninguna otra utilidad hacer de mínima invasión. De acuerdo. Muy bien. Sara, no sé si tengas alguna otra pregunta. Yo tengo otras 2 preguntas más. No, Entonces, no sé. por favor, desahógate. Ah. No, esos ya no son, bueno, uno sí. Uno sí es otro caso que tengo ahí pendiente. Los casos de catarata con membrana pupilar, el manejo que hacen del iris es directamente con visco y cauterio, o cómo hacen la maniobra para la membrana. ¿Qué tipo de membrana, perdón? Como pupilar, o sea, se ve así como se ve como un enrejado, pues el iris y abajo la catarata. Digo, o sea, si nada más manejan con vanas o con cauterio para cualquier detalle, no sé cómo lo manejan. Yo con Ocutomo, en realidad no sangran, y si mantienes una infusión por arriba de 50 a 60 durante la cirugía, la mayoría de estas persistencia de membrana pupilar, ¿te refieres? Ajá. Ya. No, en realidad no sangran mucho, siempre y cuando no cortes parte del estroma del iris, pero si solamente cortas estos cordones de iris, por decirlo así, estos cordones fibrosos, no sangran al día siguiente. Nada más te recomendaría utilizar ahí infusiones un poquito más altas y
primero lo corto y ya después hago la cirugía de catarata. Ojo, hay persistencia de membrana pupilar que no tiene catarata. Ahí sí el abordaje sí lo hago diferente y no lo hago con ocutomo. Ahí sí me gusta hacerlo con tijera de retina y así utilizo mucho viscoelástico. Sí, era lo que yo iba a comentar. Yo ya tengo un par de casos con prácticamente una sinequia total congénita, donde no se ve el cristalino, y es muy común que tú abras la pupila y tengas un cristalino transparente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque le puedes dar un llegue y entonces generar ahí una catarata donde no la hay. Y esos pacientes, en general, si se diagnostican temprano y abres la pupila, les va bastante bien. Ujú. Ujú. Sí, de hecho tengo otro caso precisamente así, que ese sí no tiene catarata, y que realmente con el TP, o sea, en la misma revisión de la consulta, o sea, dilató súper bien, ¿no? Entonces dejando bastante espacio para que entrara la visión, es una chaparrita de 3 semanas. Entonces dije, bueno, pues hay que manejo expectante, que crezca también un poquito más y pues mientras se mantenga bien dilatada la pupila, aunque sea un poquito el iris, pues no le estorba demasiado, pues para que entre la imagen. Y otra pregunta, en el caso de la persistencia de vasculatura fetal, bueno, cuando salen las sorpresas como la que mencionó el doctor Alfredo, que en la ecografía no se reporta y pues ya quitamos la opacidad del cristalino y ahí está nuestro conducto ahí, nuestro cordón umbilical del ojo. Entonces, en ese caso directamente siempre con cauterio para evitar, porque he tenido algunos casos, bueno, otros que vi con otros cirujanos en los que cortaban literalmente así con el ocutomo nada más, o al mismo tiempo que hacían la capsulotomía posterior y no había sangrado, no sé qué porcentaje, o sea, cómo sería la manera más adecuada de realmente de manejar esta persistencia. Pues mira, yo he tenido pocos casos y todos los he manejado con lensectomía y no he tenido problemas de sangrado. No me he encontrado vasos así como el que presentó Alfredo. Sí he visto algunos videos de vasos muy grandes que tienes que cauterizar, que probablemente te puedan dar una hemorragia vítrea como consecuencia, pero los que me han tocado a mí con lensectomía, porque aparte son ojos muy chicos que no vas a poder poner un lente, entonces lo que haces es hacer una lensectomía y pues, liberar el eje visual. Y no he tenido problemas de hemorragia. Ujú. Yo lo que hago, tratando de imaginar un poquito si está muy vascularizado, lo que yo hago es tratar de poner antiangiogénico, después de cortar el vaso. Mira, cuando está muy vascularizado, te das cuenta ahí en el momento de la cirugía, como en este video que mostramos, que se veía muy vascularizado, y sí tuve que cauterizar para después cortar. Inclusive la membrana que tenía posterior estaba muy vascularizada y que venía nutrida por esa misma, digamos, cordón umbilical que estaba ahí. Ahí sí lo tuve que cauterizar. No es la regla, pero lo que sí yo me siento más seguro es ponerle antiangiogénico. Y no he tenido sangrados posteriores. Ujú. En caso de que no le aplicara el antiangiogénico, ¿hay pues algún efecto indeseado si no se aplicara? No, yo no he visto resangrados, no creo. Yo creo que pudieras no ponerle antiangiogénico y yo creo que te iría bien, le iría bien al paciente de todas maneras. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, Sara, no sé si tengas por ahí, porque no puedo ver yo las preguntas, ¿alguna otra? No, ya no hay aparentemente más preguntas de los asistentes. Ok, perfecto. Entonces, bueno, no sé si tengan algún comentario agregado a nuestros excelentes ponentes. Yo la verdad me voy muy satisfecha con la sesión. Me desahogué, aprendí mucho, ya tengo más opciones de tratamiento, ya me voy a relajar, entonces, pero no sé si quieran dar algún último comentario o algo más, no sé. Eh, eh, Fer, siempre es un gusto compartir contigo, Fer. Siempre aprendo mucho y cuando estaba haciendo la subespecialidad en México, me gustaba mucho ver las pláticas de Fer, lo sigo disfrutando mucho y a la hora de compartir contigo, Fer, eh, siempre aprendo de ti. Siempre me encanta estar compartiendo. La verdad es que siempre ver tus casos y eso y ver
que lo que estoy haciendo es como una guía de ver si estoy haciendo las cosas bien o no. Siempre va a ser un gusto, Fer, verte y aprender de ti. Personalmente, por lo que aprendí cuando era estudiante. Y ahora estar contigo y compartir tu amistad, y eso siempre va a ser un verdadero gusto, Fer. Me doy mucho gusto verte. No, pues a mí el gusto es mío, como se suele decir. Al contrario, a mí también, cada vez que estamos en este foro y sé que vas a participar, yo sé que vas a presentar unos videos excelentes, que tienes unos casos muy bonitos, muy bien documentados. Y entonces, pues, ¿no? Pues muchas gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. A Sandra, gracias por la invitación y a toda la mesa directiva. Y pues, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a dar por cerrada nuestra sesión de hoy. Les agradezco su tiempo, tanto a los asistentes como a ustedes ponentes, porque ya sé que tienen muchísimas cosas que hacer siempre, pero les agradezco que se hayan dado el tiempo de compartirnos sus conocimientos, sus técnicas. Créanme que eso para nosotros que somos cirujanos más jóvenes es pues invaluable, la verdad. Entonces, y con la confianza de que siempre, de que nos han dado ustedes, de que siempre podemos consultarlos. Incluso aunque ya estemos casi a punto de entrar a quirófano, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco mucho, deseo que tengan buena noche y pues esperamos que nos sigan acompañando después en otras ponencias, ya los iré molestando más adelante. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, que Muy descansen. bien, adiós. Gracias. Gracias. Bye.